Muy buenos días, bienvenidos al programa El Eco de Dios, un programa que nació a principios de este año en el corazón de Dios. Fue por esa razón que decidimos darle un rumbo diferente a este canal. Si ustedes miran anteriormente a enero de este año, este canal tiene algunos videos que de hecho hemos querido quitar, porque el canal tomó un rumbo completamente diferente. Dios habló a mi corazón, comenzando año, de que debíamos abrir un programa con algunos temas que el Espíritu Santo nos iba a guiar, y que desde el campo psicológico de mi esposa y el campo profesional en cuanto a la parte espiritual que Dios me ha permitido en todos estos años, más de 20 años como pastor, más de 20 años desarrollando consejerías, desarrollando trabajo a familia, consejerías a jóvenes, consejerías a matrimonios. La experiencia ayuda mucho dentro de estos campos. He visitado cantidad de psiquiátricos. Es lamentable ver personas de diferentes estados allí, de diferentes edades en diferentes estados. He visitado cantidad de hospitales. He visitado, de las visitas más dolorosas, cantidad de funerarias donde nos han invitado a compartir una palabra para la familia de fortaleza. Me he sentado con empresarios, me he sentado con personas muy importantes. Dios me ha permitido eso. Tanto dentro del campo espiritual como del campo natural he conocido personas muy importantes en cuanto a su nombre. He estado con grandes empresarios que mueven cantidades de dinero y he estado con personas que muchas veces no tienen nada para comer. Dios nos ha permitido todo esto. He trabajado en fundaciones, tuve una fundación de adolescentes, tuve una fundación de drogadicción. Conozco mucho. La experiencia es la mejor universidad. Pero bueno, también he estudiado para esto, me he capacitado para esto y aún estoy estudiando, alcanzando algunas titulaciones que obviamente me van a servir y son fundamentales para el desarrollo de lo que hacemos, no solamente como pastores, como psicólogo mi esposa, sino dentro del campo de la consejería, el trabajo a las personas. Y Dios puso en el corazón de nosotros a comienzo de año crear un programa con este tipo de temas que todo el mundo los vive. Cristiano, no cristiano, evangélico, no evangélico, católico, no católico, ateo, no ateo. Todo ser humano que esté sobre la tierra con vida experimenta estas crisis o estos cautiverios. Así que este programa es una respuesta que Dios le está entregando a aquellas personas que no sabían lo que estaba pasando en su vida o que no conocían ciertos riesgos, y este programa les han abierto los ojos. Pero este programa del odio considero yo que es de los programas que más ha marcado e impactado mi vida en cuanto a lo peligroso que es esta manifestación. ¿Cuáles son las reacciones y síntomas del odio? Permítame mencionar un proverbio de Salomón, y en ese proverbio puedo definir la reacción y el síntoma más común del odio. Proverbios 10:12 dijo el profeta Salomón, el rey Salomón dijo: el odio produce más odio. Proverbios 10:12. El odio produce más odio. Así que la reacción y el síntoma más fuerte, más destructivo y más común dentro del odio es que el odio, sin importar el grado del odio, el odio produce más odio. Ok. Permítame mencionar a partir de este texto bíblico, el odio produce más odio, Proverbios 10:12. Permítame mencionar el ciclo dentro de lo que son las reacciones y los síntomas del odio. En primer lugar, cuando este odio no se trata a tiempo, va a ir en aumento. Va a ir en aumento porque Salomón dijo: el odio produce más odio. La palabra más es aumento. Siempre que usted encuentre un más, sabe
por naturaleza o por sentido común o porque se lo hayan enseñado, que el más es aumento y el odio produce más odio. Es decir, cuando el odio no se trata a tiempo, va a ir en aumento, va a sumar más odio. Y ese odio que está sumando en odio se estará desarrollando y formando dentro del corazón de la persona hasta el punto de robarle por completo la paz, la tranquilidad y el descanso. Cuando una persona ha perdido la paz, la tranquilidad y lógicamente el descanso, ya en ese estado la persona puede llegar a ser controlada por la ira. Ya dentro de la posición de la ira viene el enojo. Y dentro de la posición del enojo, la persona va a actuar con violencia y agresividad sobre aquel o aquello o aquellos que le hicieron el mal. Dentro de la agresividad y la violencia, la persona va a empezar a manifestar altibajos emocionales y sensaciones sentimentales opuestas a sí mismo. Permítame mencionar algunas de las altibajos emocionales y sensaciones sentimentales que esa persona dentro de este círculo o dentro de este ciclo va a empezar a manifestar. Deseo de venganza, insomnio, infelicidad, falta de paz, pérdida de tranquilidad. ¡Wow! ¡Qué peligroso y qué dañino es el odio! Ahora, cuando hablamos del odio, el odio debe ir dirigido a algo o a alguien. Así sea, a sí mismo, el odio va dirigido a algo. No existe algo como odio a no sé qué odio. O voy a odiar a no sé qué odiar. No. Si hay odio, es porque existe alguien para ese odio o algo que ocasionó ese odio. Y voy a enseñarle hacia quién va dirigido normalmente el odio. Lo primero que siempre vamos a encontrar dentro de una persona que odia es que el odio, en primer lugar, siempre la persona lo va a dirigir a Dios. El odio va dirigido en primer lugar a Dios. ¿A Dios por qué? Porque la persona que odia le hace responsable a Dios de una pérdida que haya tenido, de un evento o de una situación negativa que haya venido sobre su vida. Muere un familiar y el odio va hacia Dios. La culpa que hablábamos en el anterior programa y el odio va hacia Dios. Odian a Dios. Si Dios existiera, mi mamá no hubiese muerto. Si Dios existiese, mi hijo no hubiera muerto. Y obvio, uno como ser humano entiende el dolor que hay adentro. Pero ese dolor termina convirtiéndose en un odio hacia Dios. Va dirigido primero a Dios porque lo hacen responsable de cualquier situación, evento, circunstancia negativa, alguna pérdida hacia su propia vida. Culpan a Dios y odian a Dios. Número 2, después de que la persona tiene odio hacia Dios, dirige el odio hacia sí mismo, hacia sí mismo. ¿Y cómo lo manifiesta hacia sí mismo? Porque la persona se va a sentir fracasada en la vida, porque la persona vivió alguna escena de dolor o de sufrimiento en sí misma y entonces se odia. No debí nacer, nunca debí conocer a esa chica, nunca debí haber conocido a ese hombre, nunca debí haber prestado ese dinero, yo es que sí soy bien. ¿Comprendes? El odio hacia sí mismo. Número 3, el odio va dirigido por lo general hacia los padres. Hacemos responsables o hacen responsables al papá o a la mamá del fracaso que tienen en la vida. Los odian porque el destino que viven esos hijos, entonces los padres son responsables porque nacieron en un hogar pobre, porque nunca
les dieron la oportunidad que esos hijos merecían y entonces odian a sus padres, odian a su padre porque lo abandonó, odia a su mamá porque lo abandonó, odia a su papá porque no estuvo ahí, odia a su mamá porque permitió que le hicieran daño, porque nunca le defendió, porque le lastimaron. Número 4, hacia los hermanos, en este caso la familia. ¿Y cómo se activa el odio hacia los hermanos? Hay dos aspectos importantes aquí, dentro del odio hacia los hermanos. El odio va dirigido a Dios, el odio va dirigido a sí mismo, el odio va dirigido a los padres, el odio va dirigido a los hermanos. Dentro del campo de los hermanos hay dos aspectos importantes. Hay hermanos que odian a sus hermanos porque sus hermanos progresan, porque sus hermanos tienen mejores oportunidades, porque sus hermanos son más amados, porque sus hermanos son más consentidos, porque sus hermanos tienen títulos, porque sus hermanos tienen un buen hogar, porque sus hermanos tienen una buena camioneta, porque sus hermanos, etcétera, y ellos no. Pasa el caso de José. Los hermanos de José en la Biblia lo odiaron porque José tenía lo que ellos no tenían, porque José era tan amado como ellos no eran amados. Eso en el primer campo. Odiar a mi hermano porque tiene éxito, si lo pudiéramos resumir así. Y 2, el segundo aspecto dentro del odio a los hermanos, bueno, porque mis hermanos me hicieron daño. Entonces odio a mi hermano porque me lastimó, porque me abusó, porque cuando era pequeño me pegó. Odio a mi hermano porque cuando necesité ayuda no me la dio. Odio a mi hermano porque Dios le dio la oportunidad de economía y no me ha dado la mano a mí. Ustedes conocen el caso, con todo el respeto a las familias, pero son casos comunes. El caso de aquel hermano que mató a su hermano que trabajaba de estilista, un tema que fue muy fuerte en la ciudad. Yo no puedo juzgar al hermano que lo mató o que lo asesinó porque las noticias, de por sí muy amarillistas y muy convenientes, el escándalo de la noticia muchas veces, no siempre, no es la verdad. Cada uno su versión y la noticia los noticieros tienden a exagerar lo que no es o presentarlo de otra cara. Pero algo sí se sabe, o algo sí fue cierto, que este hermano mató a su hermano y mató a su mamá en el apartamento. Según versiones, porque sentía envidia, pero no sabemos realmente qué pasó, cómo era realmente el que murió. No me puedo parar en ninguna posición, no soy juez, solamente pongo como 1000 ejemplos que han sacudido nuestras naciones. Entonces odiamos al hermano porque tiene lo mejor que yo no tengo y odio a mi hermano pues porque lógicamente me dañó. Y número 5, odiamos a los hijos. El odio va dirigido a los hijos porque naciste y perdí mi relación porque tú naciste. Porque naciste y tu mamá murió cuando tú naciste y tú no debiste entonces nacer. Odian a los hijos porque vinieron en tiempos difíciles para su vida, porque fueron hijos obviamente que nacieron de un abuso. Odian a sus hijos porque los hijos no cumplen las expectativas que los padres y que los abuelos quieren. Odian a los hijos porque los hijos no son de acuerdo al modelo de papá o de mamá, o porque los hijos no son como el hijo del vecino, como la hija de la vecina, y odiamos a los hijos. Y mire hacia dónde va dirigido el odio. Y como dijo el apóstol Pablo, el fin de todo el discurso es este. Yo pudiera resumir este discurso, esta enseñanza diciendo que al final de cuentas, sin importar hacia quién va dirigido el odio, o de dónde viene el odio, o cómo dirija el odio, al final de cuentas, lo más lamentable es que con el odio no se está tratando. Preferimos odiar. La persona prefiere odiar, vivir resentida, que perdonar, que sanar, que olvidar. Prefiere mantener e irse al otro lado odiando que perdonar, que darse en la oportunidad de renovar, de restaurar las cosas. Buscamos culpables, buscamos a quién culpar, pero no queremos una restauración, una sanidad. Por el contrario, lo que hacemos es que le echamos más fuego a ese odio, pero no queremos sanar, no queremos amar, no queremos obedecer a Dios, no queremos un cambio. Recuerde que esto lo escucha en el eco de Dios.